Antes de la conquista española, Xochimilco era un lugar sagrado para los aztecas, donde se realizaban ceremonias rituales con ofrendas a dioses que se creía habitaban en sus aguas. Las leyendas indígenas hablan de espíritus que vivían en sus canales, considerados como un puente entre los mundos. Tras la llegada de los conquistadores, estas tradiciones fueron desechadas, pero el legado espiritual permaneció, incrustándose profundamente en la memoria de la gente. Y así, comenzaron las historias de apariciones y presencias que aún acechan en esos confines. En el siglo XIX, mientras México se modernizaba y los turistas comenzaban a recorrer sus jardines flotantes, empezaron a surgir informes de apariciones fantasmales que se veían vagando por las islas después del atardecer. Algunos testigos afirmaban haber visto figuras espectrales que se desplazaban en silencio sobre las aguas, con ojos que brillaban con una luz de otro mundo. Estas visiones generaban inquietud y solo alimentaban la leyenda que rodea las misteriosas aguas de Xochimilco. Los registros históricos nos cuentan que durante la Revolución Mexicana, el caos se desbordó en estas tranquilas aguas. Muchos creían que los espíritus de los soldados caídos aún permanecían aquí, con almas inquietas que no lograban encontrar la paz. Se han reportado sonidos inexplicables de disparos a lo lejos, gritos fantasmales y siluetas sombrías que se aparecen en la noche. Tanto los pescadores como los vecinos han sido testigos de estas presencias, reforzando la fama de que estos canales están embrujados. La leyenda cuenta de una anciana conocida como La Llorona, que ha sido vista caminando por los bordes de los canales, mientras sus sollozos resuenan en la noche. La historia advierte a los viajeros que si alteran su duelo, podrían despertar su ira. Muchas personas han dado testimonio de haberla visto, describiéndola como una figura escalofriante que se mueve a través de la neblina del agua. En los últimos años, investigadores paranormales han registrado zonas de frío súbito e inexplicables apagones de luz bajo la superficie, además de grabaciones de voces que susurran en dialectos indígenas. La zona sigue siendo un punto de actividad espiritual, donde se dice que el velo entre los mundos se adelgaza, guardando secretos de siglos pasados. En 1985, un grupo de pescadores locales vio una figura luminosa flotando inmóvil en el agua, su forma brillaba como un espejismo. Cuando se acercaron, la aparición desapareció de repente, pero dejaron una corriente de frío intenso que permaneció durante horas. Los testigos comentaron que sintieron una tristeza abrumadora, como si el espíritu lamentara una tragedia olvidada hace mucho tiempo. Una joven, que afirma ser descendiente de ancestros indígenas, contó su experiencia. Durante la noche, mientras estaba sola en su embarcación, empezó a escuchar rezos susurrados. Sentía una presencia invisible que le presionaba el pecho, una frialdad que se filtraba hasta los huesos, y una voz antigua que le susurraba que recordara sus raíces. En 1992, un grupo de investigadores paranormales colocó equipo de grabación en un bote al atardecer. Lo que capturaron fue escalofriante: pasos lejanos sobre las tablas de madera, cantos suaves en náhuatl y el sonido inconfundible de agua chapoteando sin ninguna fuente visible. Salieron de ahí con heridas emocionales, atormentados por la sensación de haber perturbado un santuario espiritual. Un cuidador de los jardines flotantes comentó que vio luces fantasmales que bailaban justo debajo de la superficie, moviéndose de manera errática como si jugaran un juego cósmico. Estas luces, conocidas localmente como las luminarias, parpadeaban de forma impredecible, proyectando destellos espectrales que aumentaban el miedo y las supersticiones entre los habitantes del pueblo. Durante una sesión espiritista en el año 2000, los participantes sintieron la presencia inconfundible de una masa de energía que parecía apretarlos, ejerciendo una presión invisible. Describieron una ola de tristeza y añoranza, como si los espíritus de antiguos habitantes intentaran ser reconocidos, sus historias todavía sin resolver, ocultas bajo la superficie del agua. En excavaciones históricas, se encontraron restos humanos enterrados a lo largo de los bordes de los canales. Lo sorprendente es que no parecen ser simples sepulturas, sino ofrendas. Las leyendas locales aseguran que estos restos son sacrificios rituales para apaciguar a los espíritus de las aguas. Y lo que realmente da escalofríos es que se dice que algunas tumbas están protegidas por maldiciones que aún acechan en la zona. Durante la construcción de nuevas vías de agua en el siglo XX, los trabajadores comenzaron a reportar ruidos inexplicables, objetos que se movían solos y destellos de figuras sombrías que se adentraban en las profundidades.
Muchos abandonaron sus labores temiendo molestar a un antiguo orden espiritual que se resiste a la modernización. Los investigadores de la historia indígena descubrieron sitios rituales debajo del barro de los canales, revelando capas de ofrendas, piedras grabadas y reliquias. Estos hallazgos confirman que esas aguas una vez fueron un espacio sagrado para comunicarse con lo divino, una especie de portal por donde los espíritus viajaban y quizás siguen haciéndolo todavía. Existe la creencia de que los espíritus de nuestros ancestros están arraigados a estas tierras y se niegan a partir. Los visitantes a menudo sienten que los observan, o que hay una barrera invisible que les impide entender o ver más allá del velo espiritual. La degradación del medio ambiente en nuestros tiempos, con la contaminación y las vertidas ilegales, se dice que encienden la ira de los espíritus. Ellos se manifiestan en formas sorprendentes, florecimientos violentos en las aguas, ahogamientos misteriosos o apariciones que advierten a los humanos que deben respetar los lugares sagrados. En el siglo XXI, varios equipos de caza de fantasmas han realizado vigilias nocturnas en lugares embrujados. Durante sus grabaciones, han capturado fenómenos de voces electrónicas, conocidas como EVP, en las que se escuchan voces que llaman en náhuatl, suplicando por su libertad. Estas grabaciones refuerzan la idea de que esa presencia espiritual sigue presente entre nosotros, agregando un misterioso toque de realismo a la historia. Los residentes del lugar siguen reportando fenómenos extraños, motores de barcos que se detienen sin explicación, bajones repentinos de temperatura y avistamientos inexplicables, especialmente durante la luna llena o los eclipses lunares. Todo esto sugiere que una alineación celestial está intensificando la actividad de los espíritus. Los científicos que investigan la zona sugieren explicaciones naturales, perturbaciones electromagnéticas, sonidos de baja frecuencia y factores ambientales. Sin embargo, reconocen que los informes constantes de sucesos sobrenaturales desafían toda lógica. Cada vez más, algunos investigadores consideran que el lugar es un centro energético, un punto donde lo paranormal parece hacerse realidad. Fotos documentadas muestran figuras sombrías y esferas flotando sobre los caminos de agua, atrayendo la atención de institutos de investigación paranormal en todo el mundo. Aunque los escépticos las consideran fallos tecnológicos, los creyentes ven en estas imágenes la prueba de entidades espectrales. A pesar de las investigaciones en curso, todavía no existe una explicación científica concreta que pueda aclarar estos fenómenos. La mayoría coincide en que las aguas de Xochimilco siguen siendo un espacio liminal, donde recuerdos, espíritus y energías cósmicas se entrelazan en una danza eterna.